México, esta verdura tiene dos nombres, col y repollo. En esta ocasión vamos a llamarla col porque la receta que vamos a hacer el día de hoy en el programa se llama col rellena. Una delicia. Los invito a que se queden conmigo y manos a las cazuelas. Bueno, pues llegó el momento de ponernos nuestro mandil y espero que ya tengan a la mano lápiz y pluma porque voy a dictarles los ingredientes para esta receta. Para esta col rellena vamos a necesitar una col de tamaño regular, 150 gramos de aguayón, 100 gramos de lomo de puerco, un huevo, 2 ajos, una cebolla, una cucharada de harina, 500 gramos de jitomate, lo que vendrían siendo 4 de este tamaño, y 100 gramos de papas, que es una papa pequeña. También vamos a necesitar hilo de cáñamo, este es especial para cocinar, y un paño limpio de algodón. Van a ver qué técnica tan interesante vamos a hacer el día de hoy. Vamos a empezar retirando las hojas de fuera, que son las que suelen estar más sucias, y lo que vamos a buscar es ahuecar la col para rellenarla. Hay que ir haciéndolo con cuidado con un cuchillo. Hay personas a las que no les gusta la col porque dicen que les suele caer muy pesada al estómago. Yo les traigo un tip. Pueden agregarle al momento de cocerla unas semillitas de anís y van a ver que les va a caer mejor y también va a tener un sabor más rico. Todo lo que vayamos sacando de la col no hay que tirarla, hay que guardarla porque también la vamos a utilizar. A mí me gustan mucho este tipo de preparaciones que llevan un poquito de tiempo, es verdad, pero cuando lo servimos se ve muy bonito porque se nota el esfuerzo y el cariño que se puso haciéndolo. No es lo mismo un guiso de carne con repollo a que se note que pusimos nuestro empeño en darle forma a esta col. Bueno, miren, yo creo que así la voy a dejar para que no se nos vaya a desbaratar. Es un buen tamaño. Hay que picar todo esto porque lo vamos a utilizar, como les dije. Aquí no se desperdicia nada. Bueno, en realidad tengo mucho que picar. Esto, la carne, la cebolla, la papa, el ajo y los jitomates. Y me están diciendo que tenemos que irnos a un corte comercial. Así es que me quedo preparando esto. Usted no se mueva de su televisor porque regresamos en un momento. Y bueno, estamos de vuelta con ustedes después de una llorada que me eché porque no saben lo brava que salió esta cebolla, me hizo sufrir. Y bueno, en otras cosas, ya ando de mentirosa con ustedes porque les dije que iba a picar el jitomate, no se crean. El jitomate no me acordaba que es el que vamos a usar para la salsa con que se va a bañar esta col rellena. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerlo a asar junto con la mitad de una cebolla. Esta cebolla, la culpable de hacerme llorar el día de hoy. La otra mitad la picamos para el sofrito y esta otra mitad junto con el ajo la vamos a poner a asar para la salsa. Y bueno, vamos a pasarnos a preparar la carne. Ustedes tienen dos opciones. Pueden ir con el carnicero de su confianza y pedirle
que les muela la carne. O también, como a mí me gusta hacerlo porque siento que queda más sabrosa, es triturándola con un cuchillo de estos grandes. De esta forma no queda tan molida y guardan el jugo de la carne. Igual también si van a la carnicería pueden pedirles que hagan un molido no tan fino, porque para este tipo de preparaciones creo que queda mejor. Hay que irle dando vuelta a nuestros jitomates, a nuestro ajo y a la cebolla para que se asen. Pueden cocerlo si quieren, pero el asado le da un sabor más profundo y van a ver que va a hacer la diferencia. Bueno, mientras se asa eso, vamos a freír con una buena cucharada de manteca el ajo, la cebolla, la carne, que ya la tenemos bien picadita, y las papas, que ya cortamos también en cubitos. Agregamos nuestra cebolla y vamos a mantener aquí hasta que esté bien acitronadita. Sé que tenemos televidentes de otros países, les mando un saludo muy afectuoso y a veces me preguntan, Brisa, ¿qué significa acitronar? Bueno, acitronar es cuando, por lo general le decimos así a la cebolla, y lo que queremos es buscar que quede como transparentita, que no esté tan cocida, el punto justo donde se empieza a ver translúcida. Y le decimos así porque nos recuerda al dulce de acitrón, que es color como cremita, o digamos que es color cebolla también. Entonces al recordárnoslo, pues lo usamos de referencia. Ahora vamos a agregar el ajo, ya bien picadito. ¡Ay, qué bien huele! Esta mezcla del ajo y la cebolla es maravillosa. Mi mamá, cuando yo era pequeña, me decía que la cebolla era la señora del sabor y el ajo el señor del sabor. Y es totalmente cierto. ¿Qué receta salada no lleva esta dupla maravillosa? Muy bien, ahora vamos a agregar la carne, ya muy picadita, y las papas. De una vez también vamos a agregarle su sal. La sal siempre es al gusto. Ya saben que esta no les doy las medidas exactas porque pues hay gente más salada, hay gente más desabrida, ¿verdad? Es al gusto de cada quien. Mientras se cocina la carne, vamos a ir preparando la salsa. Ya tenemos aquí asado el jitomate, la cebolla y el ajo y vamos a molerlo. Qué bien huele. Ya está cocida la carne
Entonces vamos a agregar la cucharada de harina y el huevo. Ups. Bueno, estamos en vivo, estas cosas pasan. Y vamos a mezclar. Lo que va a hacer estos dos ingredientes que acabo de agregar es unir nuestra carne con las papas para que de esa forma no se vaya a salir cuando la tengamos rellena. Bueno, mientras tanto vamos a responder a algunas de las preguntas que nos están haciendo a través de los teléfonos del estudio. Brisa, ¿cómo podemos sustituir la nuez de Castilla en la receta de la nogada para los chiles en nogada? Bueno, la receta original, como les he comentado en las otras recetas, se hace con nuez de Castilla, pero no basta con que sea la nuez que vamos a comprar a la tienda que ya está seca. La original, la que se cree que se hacía desde la época virreinal, se hace con nuez fresca, la que está todavía tiernita, blandita, y es un gran trabajo. Primero porque hay que abrir la cáscara de nuez que suelta una tinta que pinta mucho, y luego porque es dura, porque hay que quitarle también la pielecita que la cubre, hay que quitarle también una parte del centro. Así que sí lleva un gran trabajo y no siempre se puede conseguir, sobre todo para los televidentes que nos ven fuera de México. Así es que a mí me gusta darles una recomendación y es hacerla con almendra. Muchas veces se hace con nuez pecana, pero queda la nogada pintita. Si a ustedes les gusta, está bien, pero si quieren dar una apariencia más parecida a la tradicional, entonces desde mi punto de vista, amigos, es la almendra pelada. Lo que yo hago es escaldarlas un poquito en agua caliente para así poderlas pelar y de esa forma hacer la nogada con la leche y con el queso de cabra. Y bueno, seguimos con nuestra receta, ya está lista la carne y vamos a rellenar. Bueno, pues miren, vamos a pasar entonces a rellenar. Vean qué bonito va a quedar esto. Perfecto si ustedes tienen una reunión con amigos, con familia. Ahora fíjense bien lo que vamos a hacer. Van a tener una olla con agua donde quepa bastante bien la col y agregamos un chorrito de vinagre junto con unas pimientas y llevamos al fuego. Mientras tanto vamos a preparar la col y lo que vamos a hacer es envolverla. ¿Por qué agregamos vinagre? Bueno, cuando hacemos este tipo de preparaciones, cuando hacemos el salchichón, cuando hacemos estos ataditos en tela, se recomienda poner vinagre para que no se salga el relleno y para que se mantenga estable. Entonces, vamos a extender nuestra servilleta, colocamos dentro la col ya rellena y vamos a atarla muy bien con un cordoncito, con este que les platiqué al principio, que es hilo de cáñamo, ¿de acuerdo? Lo atamos y quede bien apretadito para que no se vaya a salir el relleno. Agregarle unas semillitas de anís
Y ahora sí va para adentro. Es normal que flote, ¿eh? Vamos a taparlo. Y bueno, pues nos vamos a otro corte comercial y no se muevan de ahí porque yo aquí los voy a estar esperando. Y bueno, ya estamos de regreso. No se necesita estar hirviendo mucho tiempo sobre el fuego porque recuerden que el relleno ya estaba cocido. Lo único que buscamos es que la col esté suavecita y cocinada. Pero antes voy a enviarle un saludo a las personas que nos han estado escribiendo últimamente. Le mando un saludo muy afectuoso a Isabel Sevilla, a Patti de la Luz, Marisela Rodríguez, Leslie Amara, Silvia Castillo, Pablo López Rodríguez, Vicky Romero, Emma González, James Rodríguez, Janet Contreras Guerrero y María Gasca. Muchas gracias por mirar nuestro programa. Me da mucho gusto que las recetas sean de su agrado. En una cazuela con un poco de manteca vamos a freír la cucharada de harina. Ya que está empezando a oler bonito, vamos a agregarle el jitomate que licuamos. Huele muy bien y vamos a agregarle también un poquito de sal. Y pimienta que ya previamente molimos. Pimienta recién molidita. Vamos a dejar aquí al fuego un par de minutos para ya terminar con nuestra preparación. Bueno, pues ya está listo, así que lo sacamos. Vean, aquí tenemos nuestro preparado. Lo puse sobre una rejilla para que escurriera el agua que sobrara. Vamos a ver qué tal luce nuestro platillo del día de hoy. Ahí está, miren, está muy blandita y lista para consumirse. La vamos a pasar a un platón bonito. Ya para servir vamos a bañar esta bonita preparación en la salsa. Vean ustedes qué maravilla, ya listo para llevarlo a la mesa, para disfrutarlo con sus invitados, con su familia. Se van a dar un agasajo. Y bueno, se nos acabó el tiempo, ya tenemos la siguiente programación encima y es que cuando estamos cocinando así pasa, vuela el tiempo y siempre andamos despidiéndonos a las carreras, pero les agradezco mucho por acompañarme un día más y los espero para la próxima con un nuevo platillo. Nos vemos para seguir conociendo México desde sus recetas. Bueno, lo que ustedes acaban de ver es una recreación de los programas de cocina en televisión de los años 90. No es una copia fiel cuadro por cuadro de algún programa en específico porque si se fijan casi dije e hice lo mismo que en mis videos actuales. Pero
sí traté de darle tintes muy específicos para evocar esa época, como la introducción, las fuentes, el tipo de letra, los colores, las transiciones, la música muy característica con este estilo corporativo y tonos electrónicos. También en la edición ajusté la saturación porque en aquel entonces los colores no eran tan vívidos como a los que estamos acostumbrados hoy en día. También puse algo de ruido en la imagen para que se viera borrosito. De pronto también hay estática. Igual también simulé que estábamos en vivo, por eso hice todo eso de que nos vamos a comerciales, de que estábamos en un estudio, de que se nos había acabado el tiempo de mandar saludos, de contestar las preguntas de sus llamadas. Igual también por aquí van a ver o vieron el logo de Canal 93, no existe ese canal. Bueno, no sé si existió alguno con ese nombre, pero en este caso es totalmente inventado para entrar a este juego. Y también escogí de forma muy estratégica, según yo, la receta. No quiero decir que en los 90s, en los programas de televisión, no se hicieran recetas deliciosas, porque estoy segura de que lo eran. Pero el concepto de receta o de platillo para presentar era muy distinto al de hoy en día. En aquel entonces se buscaba mucho la novedad, quizá muy llamativos, pero que de pronto podían caer en no ser tan prácticos. Desde mi punto de vista creo que esta col rellena no es tan práctica y tampoco es tan bonita, pero por alguna razón había muchísimos platillos de ese estilo. Les reitero, no es que no se vieran bonitas, había cosas que estaban bastante interesantes, pero es que era diferente, ¿no? Hoy en día casi los platillos se presentan como lustrosos, casi pareciera como que puedes estirar la mano, atravesar la pantalla y comértelo. En aquel entonces teníamos la desventaja de que simplemente los colores no se podían transmitir igual, entonces los platillos se veían decolorados y pues la forma de presentarlos tampoco hoy en día ya no nos parecen tan apetitosos. Quizá en su momento lo eran y les digo, la primicia era ser novedosos. Entonces había muchos rellenos, calabacitas rellenas, aguacates rellenos, col rellena y yo me divertí muchísimo haciéndolo. Les platico que fui una niña de los 90, así que crecí viendo estos programas junto con mi mamá. Nos gustaba verlos y les voy a decir que yo creía que este era el trabajo ideal. Las veía tan guapas, tan seguras de sí mismas, tan hábiles en la cocina, tan carismáticas, que decía, esto es el trabajo perfecto. Nunca me imaginé que años después me iba a dedicar yo a eso y que el internet iba a existir, pero ahora con muchas ventajas. Yo quiero hacer hincapié en la genialidad de estas mujeres que fueron antecesoras de todas las que estamos ahora haciendo recetas por internet. Ellas estaban en vivo, tenían que tener todos los atributos necesarios para mantener a la gente atenta, para que la audiencia estuviera pegada de la televisión viendo sus recetas, y eran programas que duraban cierto tiempo. No había cortes cuando eran vivo. Entonces, mientras que estaban picando, tenían que estar platicando, tenían que estar haciendo chistes, tenían que estar dando consejos, todo de forma improvisada. En mi caso, yo tengo la gran ventaja de que lo que ustedes ven ya está editado. Si de pronto digo una tontería, como acaba de pasar justo hace un momento y por eso hay un corte, pues corto, nadie se da cuenta, edito y como si nada hubiera pasado. En aquel entonces no tenían esa ventaja, tenían que mantener su discurso. Espero que les haya gustado este video, espero haberlo logrado. Yo quería que pareciera que estaba en vivo. Tenía la desventaja de que en mi caso pues no tengo un camarógrafo, tengo en su lugar a un tripié.
Entonces traté de simularlo con la edición, pero pues está ese inconveniente. Espero de todas formas que les haya evocado, que les haya recordado. Y les voy a decir algo, me encantaría por favor que me escribieran aquí abajo cuál programa recuerdan y cuáles son sus memorias sobre estos programas de antaño. Si tengo que hablarles sobre alguno en el que me inspiré más para preparar este video, puedo decirles que fue Chepina Peralta, una mujer importantísima para las recetas en televisión mexicana. Amigos, les agradezco muchísimo por estar conmigo. Este fue sin duda uno de los videos más divertidos. Espero después hacer otro. Si les gusta mi contenido, los invito a que me sigan, a que se suscriban. Pueden seguirme aquí y en mis otras redes sociales, donde también me encuentran como Brisa Colibrí. Espero que tengan un día muy bonito, que coman muy rico, que se apapachen y nos vemos pronto para seguir conociendo México desde sus recetas. Adiós.